Y seguimos con el otro punto. ¿Quién más nos puede limitar? Aparte de nuestra familia, si no sabemos discernir, nos puede limitar. ¿A quién limitó la familia? A Elí. ¿Se acuerdan? Que hoy se nos habló que a sus hijos no les estorbó. Simplemente sabía lo que hacía, pero no les dijo: hijo, de hoy en adelante no me ministras, te vas. Eso es lo que tenía que haber hecho Elí. Hijo, ya me dijeron que andas mal. Ah, pues discúlpame, pues hoy no vas a ministrar, te me sientas allá. ¿Quién otro limitó? También David tuvo una consecuencia. A pesar de que fue el ungido de Dios y fue el varón conforme al corazón de Dios, tuvo una consecuencia de no limitar a su hijo. Violó su hijo a su hija. Y David en ningún momento confrontó. Búscame la Biblia si ves que confrontó a su hijo y le dijo: hijo, lo que hiciste estuvo mal. Hijo, lo que hiciste no debiste haber hecho con tu hermana eso. No, sino que David, por el pecado que había hecho con Betseba, por el pecado que había matado a Urías, por el pecado que había hecho, se sintió mal y no se sintió digno de confrontar a su hijo cuando había violado a su hermana. Y posteriormente, ¿qué pasó? Se levanta Absalón y mata a su hermano. ¿Por qué? Porque David no lo corrigió. Tu familia, si no estamos en los lineamientos de Dios, nos puede limitar. Es por eso que mencioné este punto. Y no es de que la familia sea mala, es el fundamento de la sociedad, la familia. Pero si logras vencer los límites, hermano, posteriormente ya no vas a ser tú solo orando. Posteriormente vas a ser tu hermana, tu hermano, tu papá, tu mamá. Y veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Quiero pasar 2. Nada más traigo 3 puntos. Vamos en el 2. 2. El tiempo. El tiempo puede limitar nuestra vida, hermano. El tiempo puede olvidarse, o que puedes olvidar de las promesas de Dios. El tiempo puede hacer que te frustres, que te canses, que te decepciones o que te confundas como el pueblo de Israel. El tiempo puede ser de gran peligro en nuestra vida. ¿Hasta los cuántos años tuvo Sara, su hijo? Hasta los 90 años. Hasta los 90 años tuvo a su hijo. Abraham ya era viejo y Dios le había dicho: como las estrellas de los cielos, así va a ser tu generación. Y no había tenido ni siquiera, había tenido con otra, pero con la promesa. ¿Quién fue otra? Ana. Habían pasado años y años, porque dice que el Cana le decía, ¿fue el Cana? El Cana le decía: ¿quién no yo te soy mejor que 10 hijos? Algunos dicen que cuando mencionó 10 hijos es porque Penina ya había tenido 10 hijos. ¿Y Ana? ¿Cuántos años ya pasaban? Aproximadamente más de... Si tuvo al añito, como algunos acostumbran, que parece kinder, al añito y al añito y al añito, mínimo 10 años. Pero si dejó descansar tantito a su esposa, póngale 15. 15 años Ana, 10 aproximadamente, estuvo esperando a que la promesa de Dios se cumpliera. Pero Ana seguía orando, Ana seguía subiendo a Silo, Ana seguía yendo al templo. El que no tener hijos, Ana no se desanimaba, sí lloraba. Dice la escritura que hasta dejaba de comer, hasta se afligía su cuerpo, su cara, pero ella seguía buscando a Dios, ella seguía en la lucha, ella seguía intercediendo, hasta que un día dice que fue al templo, pero no era, porque entonces Ana en verdad constrictó el corazón de Dios. No, era el tiempo de parte de Dios. ¿Sabe por qué a quién tuvo? A Samuelito. Y hoy se nos habló también de eso. Samuel fue el que vino a cambiar el estado espiritual del pueblo de Israel. Ya habían pasado aproximadamente 40 años, 80 años, ¿verdad? Era lo que había pasado, 80 años. Y dice que la presencia de Dios ya no les hablaba. Si tú buscas en los jueces, dice, y Dios ya no les hablaba.
No había rey, no había profeta, y cada quien hacía lo que le parecía. Hasta que Dios tuvo que levantar a Samuel, porque Dios no quería levantar a cualquier hombre, quería levantar a un niño que en verdad buscara la presencia de Dios. ¿Sabe por qué se tardó harto Ana? Porque el tanto orar, el tanto ayunar, estaba sembrando lo que iba a cosechar. Estaba sembrando lo que iba a cosechar en la postrimería, que era el profeta Samuel. ¿Por qué Dios tardó tanto en darle el hijo Isaac a Sara? Porque era lo que estaban sembrando. Tanto, ya llevamos 6 años en el aniversario. Amén. Y como que ya nos estancamos, como que ya no hay crecimiento, como que somos los mismos. No te preocupes, hermano. Dice la Escritura que Dios actúa en tiempo y fuera de tiempo. Para Dios no hay nada imposible. Así seamos 10. Dice que Gedeón venció con 300. Gedeón venció con multitud que tenía. Dios no le dio la victoria, pero con 300 hombres le bastó. Lo importante fue de que creyeron en Dios. El tiempo no detuvo a Sara. El tiempo no detuvo a Gedeón. El tiempo no detuvo a Mefiboset. El tiempo. Había un hombre que sí lo había detenido. Y si tú buscas en la Escritura, dice que Jesucristo iba sanando y de repente se encontró en un estanque llamado Betesda. Y en el estanque de Betesda había 5 pórticos. Y dice la Escritura que en ese estanque de Betesda era un tanque con agua, y cuando el ángel descendía, el primero que entraba era sano. De cualquier enfermedad que tuviera, el primero que tocaba el agua, después de que el ángel moviera el agua, era sano. Y dice que había así de multitudes. Pero había un hombre enfermo, lisiado. Y me llama la atención este hombre. Dice que ya tenía 38 años. 38 años de enfermo. Escuchen, casi lo de una generación. 38 años enfermo. Yo tengo, bueno, no lo voy a decir. Yo tengo más de 20, hermanos. Es cierto, tengo 27. Imagínense mi edad. 38 años tenía y no recibía sanidad. Y dice que Jesucristo iba pasando por ahí. Y cuando Jesucristo iba pasando por ahí, le pregunta a ese hombre: ¿qué quieres que haga? Escuchen, escuchen. Dice que Jesucristo le pregunta y le dice: ¿qué quieres que haga? Estaba ante Jesucristo. Estaba ante el que podía sanarlo. ¿Y sabes qué dijo aquel hombre? Es que estoy enfermo y tengo 38 años de enfermo, y cuando quiero entrar al estanque alguien me gana. Jesucristo no le preguntó eso. Jesucristo le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Y cuántos de nosotros el tiempo, cuando se nos profetiza a alguien que le ha profetizado, el que ya tuvo 5 y 10 años que le profetizaron, dice: a mí me profetizaron hace 5 años y no se ha cumplido? A mí me profetizaron hace 10 años y ese mismo y no se ha cumplido. Así estaba aquel enfermo. Jesucristo le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y dice que él dijo: es que no tengo quien me meta al estanque. Cuando me quiero meter ya me ganaron y no he podido ser sano. Pero Jesucristo, conociendo las cosas, Jesucristo, conociendo la condición de ese hombre, se acerca y le declara una palabra y entonces es sano. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos así? Ya pasamos 5, 6, 10 años y tal vez no vimos la promesa. El tiempo, hermano, ese sí te puede limitar. El tiempo puede detenerte. Pero déjame decirte que Josué, Caleb, cada uno de esos hombres pasaron 40 años en el desierto. Vieron morir los de las gonordices, vieron morir los de las culebras, vieron morir los que se tragó la tierra, vieron morir los del camino, vieron morir a tanta gente. Pero cuando le preguntan a Caleb y le dicen: Caleb, es
tiempo de ir a conquistar ahora sí a Canaán. Dice que Caleb contesta y le dice: dame ese monte que lo voy a conquistar, porque me siento como de hace 40 años. Cuando el tiempo pasa en tu vida, hermano, no puedes detenerte. Ahora yo te pregunto, ¿no pasaron dificultades? Dice la Escritura que el pueblo quiso apedrear a Josué y a Caleb, porque ellos decían: sí, vamos a conquistar. ¿Alguien le ha pasado eso? No de que agarren piedras pues y que te quieran apedrear, no, sino de que le propones al pastor: pastor, ¿qué le parece si oramos y ayunamos para que Dios haga algo en la iglesia? Ay, mija, esta iglesia no se compone ni... No. Hermano, anoche tuve un sueño, mire, yo soñé esto, que comenzaban a haber sanidad. No, mija, olvídate. Porque a mí me pasó. Yo les proponía a los líderes de jóvenes en la iglesia anterior, y había cuatro que tenían aproximadamente 22 años, y no había representante de jóvenes, y dijeron: pues vamos a poner a mi hermano fulano. Y él dijo: pues a mi otra hermana que tiene aproximadamente 22 años. Y él dijo. Y anteriormente en la iglesia donde nos encontrábamos hacíamos sorteos. ¿Cómo se llama? Poníamos 3 papelitos. Si éramos 3, poníamos 3 papelitos. O suertes. Suertes. Y si éramos 3, de los 3 teníamos que tomar un papelito los 3, y al que le tocaba el cargo, ese era designado por Dios. Así de fácil. Entonces, recuerdo que hicieron un canastillo y me preguntaron a mí: hermano Isaí, ¿estás dispuesto a ser el representante de la iglesia? Estuve a punto de decir que no. Y le dije: sí. Yo sabía dentro de mí que quien iba a tocar el lugar iba a ser en el joven que tenía 22 años o en la joven que tenía como 20. Yo tenía como 16, 17 años. Y cuando agarramos los papelitos y lo abre ella, vi hasta que se sonrió. Nada. Lo agarra el otro de 22 años, sonriente. Lo agarro yo y yo no sonreí. Me tocó el representante de la iglesia. Y ahí estábamos acostumbrados que al que le tocaba era por Dios, así que ya no podía decir nada. Y recuerdo que aceptamos el cargo, hermano, y comenzamos a buscar. Antes yo les proponía a los jóvenes: vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. No. Aquí está mi hermano Misael, él fue mi pastor anterior de mi padre, y cómo nos exhortó y nos dijo: si van a hacer culto de jóvenes, háganlo, porque si no, ya no les voy a dar día. ¿Sí o no, hermano? ¿Se acuerda que así nos exhortaba de bonito? Y ahí me tienen a los jóvenes: vamos a hacer culto, porque el hermano Misael ya nos dijo que si no hacemos el culto lunes de los jóvenes nos los va a quitar. Ahí motivando. Y recuerdo que comenzamos a orar y comenzamos a hacer un estudio los días miércoles, y armamos una mesita como esa. Y me da risa, hermano, porque éramos mis hermanas, mis primas y yo, los de la familia. Y cuando llegamos, mi prima con un buen ánimo me dice: todos nosotros vamos a hacer el estudio. Éramos 5. Dice: ya mero llenamos. No, eran 2 mesas. Yo puse 2 teniendo fe. Dice: ya mero llenamos las mesas. Dice: somos 5. Y yo recuerdo que le dije a mi prima: con ese entusiasmo, sí vamos a llenarlo. Ya no me dijo nada, solamente le dije: yo tengo fe que algún día vamos a llenar esas 2 mesas. Hermanos, llenamos no 2 mesas, eran 3, eran 4, y posteriormente era un buen número de jóvenes. Aquí está la iglesia, cómo Dios comenzó a usar a uno. Mi hermano Noé llegó aquí a vivir en Higuerón. Dios comenzó a revelar. Dios nos dirigió a orar a las 5 de la mañana, a las 6. Ahí comenzamos a orar. La primera vez que fuimos a orar, fui solo. Posteriormente me acompañó otra vez mis primas.
Posteriormente ya no ellas, se fueron integrando. Pero déjame decirte que la visión no me la quitaron. Los límites del tiempo no pueden limitarte. Al contrario, si tú pasas sobre el tiempo, si tú pasas sobre tu familia, si tú pasas sobre la ausencia de la presencia de Dios, si tú pasas como lo hacía Samuel, él no veía la gloria de Dios, pero estaba aquí en el arca del pacto. Dios no le hablaba, pero aquí estaba en el arca del pacto. ¿Qué pasó con Josué? Moisés se había ido, Moisés estaba allá en el monte, pero Josué estaba cerca del tabernáculo. Dime de alguien que está en la presencia de Dios y te diré de alguien que es próximo a que Dios lo use. Y no es necesario que te profeticen, porque cuando tú tienes la presencia de Dios, cuando tú hablas, Dios te respalda. Dijimos que dos que te puede limitar es el tiempo. 3, tu mente. Tu mente. Y es el más difícil, hermano. Es el más difícil. Tu mente te puede limitar, hermano. ¿Sabe por qué? Porque antes de que se lleve a cabo la acción, a donde llega primero es... Algunos dicen que para que la acción llegue, primero llega al corazón y después a la mente. No es así. Es primero la mente, después del corazón, y después del corazón, ahora sí, las acciones. Santiago dice: si alguien peca, no diga que es tentado por Dios, sino por sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia es pecados en la mente. Si alguien cae en pecado, no cayó en pecado nada más porque se le atravesó el arreglo. No. Sino que primero tuvieron que llegarle pensamientos. Primero tuvieron que llegarle deseos. Recuerdo que estuve a punto así de jugar la ouija. En la secundaria llevaron una ouija, y cuando llevaron la ouija, se iban atrás de del ¿cómo se llama? Campo deportivo. Había como unos carrizos, y se escondían adentro de los carrizos, y los prefectos no iban a buscar allá. Y se reunían y comenzaban a consultar la ouija. Y yo en esa ocasión me dijeron: vamos, porque normalmente las que iniciaron eran puras mujeres. Vamos hasta allá dice que está la ouija. Digo: ¿y qué es eso? Dice: pues no sé, pero vamos simplemente, ni ha de ser nada. Así me dijo: ni ha de ser nada, dame, vamos a ver para estar ahí. Y recuerdo que ya íbamos hacia el campo deportivo, hacia donde estaban los carrizos, para entrarnos, cuando comenzamos a ver que traen a una muchacha agarrada entre dos y tres muchachas. La venían agarrando, porque yo no lo entendía en aquel tiempo, pero sentí que mi piel se me enchinó, y tuvimos miedo y dijimos: vámonos, porque esa comenzaba a babear y comenzaba a sacar espuma. Ahora entiendo que estaba poseída, ahora entiendo que estaba endemoniada. Lo que Dios tiene que hacer para que nosotros no caigamos en la trampa del enemigo, se tuvo que posesionar una, para que entonces nosotros tuviéramos miedo. Lo que Dios tiene que hacer para que tú cumplas el propósito de Dios, tuvo que desechar Dios a Saúl para que David tomara el lugar. Lo que Dios tiene que hacer para que Dios tenga misericordia de ti, otros tienen otro accidente para que tú seas librado del accidente. Otros murieron en tu lugar para que tú tuvieras vida. ¿Y cuántas de las veces no hemos visto la mano de Dios? ¿Qué es lo que ha querido limitar en tu vida? Tu mente es el enemigo más grande. Tu mente, hermano. ¿Saben por qué? Porque dice la Escritura, escuchen, si alguien me ayuda a buscar Proverbios capítulo 18, versículo 14. Proverbios capítulo 18, versículo 14. Si alguien lo tiene, denle lectura en el nombre del Señor.
Escuchen, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, pero ¿quién soportará el ánimo angustiado? Vuelvo a repetir, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, pero ¿quién soportará al ánimo angustiado? Cuando estamos, hermanos, nuestra mente y creemos en las promesas de Dios, en que Dios va a usar, en que Dios va a manifestar su gloria, déjame decirte que podrán decirte lo que quieran, pero tu ánimo va a soportar tu enfermedad, tu ánimo va a soportar la situación, tu ánimo va a soportar los deseos de tu corazón, tu ánimo y tu fe, en otras palabras, porque el ánimo viene del alma. No viene del espíritu, ni de la mente, ni del corazón, viene del alma. Y el ánimo angustiado, dice, ¿quién soportará al ánimo angustiado? Le dices a una hermana, hermana, vamos a orar. No. Vamos a orar por sus hijos, hermano, Dios los va a alcanzar. Pues si dice usted, pastor, pues vamos a orar. Pero yo no creo ni que con las oraciones Dios lo pueda cambiar. Y comienzas a buscar de Dios y te encuentras con cada persona. En verdad te lo digo, hermano. A Moisés, ¿quién lo criticó? Su hermana María y Aarón. ¿Y qué les pasó? Se quedaron leprosos. Yo que Moisés no hubiera orado por ellos. Porque a Moisés tuvo que orar por ellos para que Dios los sanara. Yo que ellos les hubiera dicho, para que veas ¿qué se siente estar tomando el lugar y que alguien te critique? ¿A quién criticaron? A David. ¿Se acuerdan cuando iba danzando? Cuando llevaba el arca de la casa de Obed-edom, dice que cada 7 pasos sacrificaba un buey, otros 7 pasos y sacrificaba otro buey. Y dice que David iba danzando en la presencia de Dios, y tanto danzar se le cayó su vestimenta, se quitó el manto, se quitó su atuendo, se quitó todo lo que llevaba, y dice que iba danzando en la casa de Israel, y cuando iba entrando iba regocijándose, y dice que por la ventana ahí estaba la chismosa de su esposa Mical. ¿Y qué le dijo su esposa? Oh, hoy no has danzado como un rey, sino que te has avergonzado delante del pueblo. ¿Y sabe qué dijo David? Pues mi Dios me tomó en lugar de tu padre. Porque el padre de Mical era Saúl. Y dice que le dijo David, pues para que sepas, Dios me escogió en el lugar de tu padre y me haré más vil por causa de Jehová. Dice que David no lo limitó a su esposa, sino que él seguía adorando, alabando, glorificando el nombre de Dios. Y dice que Dios se glorificó en David por la acción que había hecho. David no se limitó. Ahora te pregunto, ¿qué le pasó a Mical? No tuvo hijos. Quedó estéril. Dime de alguien que critica un llamado de parte de Dios y va a quedar ahí enfermo, va a quedar lisiado. Y no me refiero a lisiado de sin un brazo y sin un pie, no, va a quedar en el camino. El que le decía, mira el emocionalista, mira el que decía el hermano que iba a cumplir su promesa, mira el que gritaba tanto, mira a dónde iba a llegar. Pues ellos se van a quedar en el camino y nosotros vamos a seguir lanzando como el salmista David. Vamos a seguir buscando de la presencia de Dios, vamos a seguir luchando por la promesa que Dios nos había dado, porque Dios es con nosotros. Dios nos ha llamado. Tenemos una visión, tenemos un lugar. Una es la vida eterna, pero otra es ver cumplidas las promesas en nuestra vida. La mente puede limitarte, hermano. ¿A quién quiso limitar la mente? A un hombre llamado Jeremías.
A este profeta llamado Jeremías dice que cuando Dios comenzó a tratar con él y cuando Dios lo llamó, ¿qué dijo Jeremías? Ah, no, Señor, soy niño. Soy niño. Posteriormente llama a Isaías, soy inmundo. Llama a Moisés, ¿y qué dijo Moisés? Soy tartamudo. Llaman a Gedeón, ¿y qué dijo Gedeón? No, soy de la tribu más pequeña y la más pobre. ¿A dónde nació Jesucristo? ¿En dónde? En un pesebre, con los animales. No nació en una cuna como todos nosotros. Preparamos un lugar para el hijo que van a hacer su cunita, su ropita nuevecita. No, Jesucristo no nació en eso. Jesucristo nació en un pesebre, con los animales, con los moscos, con todo lo que había, con majada, con olor a lo que no muy agradable. Pero ahí nació el rey de todos los reyes. Ahí nació el que vino a cambiar la dirección a la tierra. Déjame decirte, hermano, que la mente del hombre en ocasiones nos limita. Y estoy terminando. En el Salmo 108, versículo 13, dice: en Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. Si alguien quiere buscarlo, Salmo 108, versículo 13. Estoy terminando, hermano, no se me desanime. Desde el versículo 12 dice: danos socorro contra el adversario, porque vana, escuchen, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Amén. Gloria a Dios. Y con esto quiero terminar. Cuando pones tu confianza en el hombre, no va a terminar nada bien. Cuando pones tu confianza en tu Padre espiritual, en el pastor que te llamó, en el ministerio que te hizo crecer, o en el que te profetizó, no va a quedar nada bien. 3 pastores me impusieron manos y me soltaron una palabra profética. 3 a hoy están en pecado. Uno de ellos discernió, mi hermano, hacerse recordar de una jovencita de Huizitepec. ¿Cómo se llamaba esta? Yane. No la pudimos liberar. Fuimos con mi hermano Rafa, mi hermano Noé, solamente la controlábamos. Y Dios usó un hombre que venía de Veracruz, no voy a mencionar su nombre, que allá Dios le mostró lo que había, un pacto que había hecho con Satanás de sangre, y llegaba el diablo y tenía relaciones con ella, hasta que rompieron el pacto por dirección de aquel hombre, de aquel profeta, aquel siervo. Hasta entonces esa mujer o esa joven fue libre. De esa dimensión usaba Dios a aquel hombre. Recuerdo que entré a la casa de mi suegra y ahí estaba él, y cuando entré lo primero que me dijo es:
Tú tienes un llamado de parte de Dios. Aquí está mi esposa, no me va a dejar mentir. Fueron una de las primeras palabras que comenzó Dios a profetizar en mi vida. A hoy, lo que yo supe, ese hermano cayó en pecado. 3 pastores que me impusieron manos y me declararon una palabra, que Dios iba a hacer algo en mi vida. No lo digo por contentamiento, sino dice la Escritura que vana es la ayuda del hombre. No confiemos en el que nos está dirigiendo, no confiemos en el que nos está profetizando, mucho menos en el que está a un lado de ti. Dice la Escritura que en Dios haremos proezas. Bendito el hombre que confía en Jehová, porque será como árbol plantado, que su fruto da su tiempo y su hoja no va a caer. En todo tiempo dice que estará verde, en todo tiempo reverdecerá. Congregaciones enteras han caído porque pusieron su confianza en el pastor. Congregaciones enteras han desmayado porque vieron al que iba liderando, que se quedó en el camino. Pero déjame decirte que la Escritura dice: en Dios haremos proezas. ¿Quién estaba con David cuando venció a Goliat? Jehová de los ejércitos. ¿Quién estaba con Moisés cuando abrió el mar? Jehová de los ejércitos. ¿Quién estaba con Josué cuando conquistaron la tierra prometida? Jehová de los ejércitos. ¿Quién estaba y quién sigue estando con nosotros? El Dios que nos llamó, el Dios que nos escogió, el Dios que nos dijo: mía es esta iglesia, mía es este llamado, mío es este concilio. Samaita, llama. Dios está con nosotros, iglesia. Que esos límites que han querido quitarte la visión, la entrega, la búsqueda, que no te limiten. Hubo un nombre que quisieron limitarlo, que fue el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando aún la misma muerte, dice que la cruz del Calvario, comenzaba a clamar a Dios y le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que entregó el espíritu, y cuando él murió, dice que fue sepultado, y por un momento dice la Escritura que el diablo se gozó. Los demonios dijeron: lo hemos vencido. Los demonios dijeron: hemos triunfado. Pero sorpresa, al tercer día Jesucristo se levanta en gloria y poder, por el poder del Espíritu Santo, y dice que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero lo sorprendente dice que si el Espíritu que resucitó a Jesús de la tumba, si que el Espíritu que resucitó a Jesús mora en vuestros corazones, vivificará vuestros cuerpos. Ese Espíritu está en este lugar. El Espíritu que levantó a Jesucristo está en este lugar. El Espíritu que le dio vida a los huesos secos está en este lugar. Hoy yo te pregunto: ¿cuál es tu límite que te ha estado deteniendo en tu búsqueda, en tu oración, en tu entrega, en la palabra, en el predicar, en el adorar? ¿Sabes cuál es el propósito del diablo? No es matarte, porque él no te puede quitar la vida. Primer libro de Samuel, capítulo 2, dice que en Dios está la vida y la muerte. ¿Sabe cuál es el propósito del diablo? Limitarte. Acuérdense que le dijo a Job: quítale todo lo que tiene y verás como blasfemia en tu misma presencia. Estamos cumpliendo 6 años, iglesia. Algunos que se han adherido, tal vez menos, pero en la iglesia en general nos unimos para celebrar 6 años. Pero la primera palabra que recibimos, Dios me dijo que se la dijera
personalmente, como que nos las recibiéramos cada uno de nosotros. Dios le dijo al pueblo de Israel, en el versículo que acabamos de leer: regocíjate, oh estéril. La palabra regocijarse, hermano, es de alegrarse aun cuando no hay hijos, alegrarse aun cuando no hemos tenido hijos. Y no me estoy refiriendo a hijos literales, me estoy refiriendo a hijos espirituales. ¿Cuáles son los hijos espirituales? Cuando tú traías un alma nueva, cuando tú invitabas a alguien, cuando tú motivabas para que fueras evidencia, para que fueras impulsar a esa persona. Pero Dios le dijo al pueblo de Israel, porque estaban pasando un proceso tan difícil, y le dijo: regocíjate, oh estéril. La que no daba luz, levante canción, escuche. La que no daba luz, en otras palabras, adore. 2. Y de voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Cuando Dios va a cumplir la obra que prometió en nuestras vidas, hermano, los años que tuviste esperando, esos van a ser los años que vas a disfrutar. Depende del proceso que has pasado esperando en la promesa de Dios. Depende del proceso que has esperando en Dios que haga un milagro en tu vida. Así va a ser el tiempo que vas a estar disfrutando la alegría, el gozo, el regocijo de ver cómo Dios, en medio de la esterilidad, pudiste tener un hijo. En medio de la escasez, Dios te pudo dar bendición. En medio del desierto, Dios le dijo a Jeremías: abriré una vez más ríos en medio del desierto. Pero debemos de tomar una actitud. Cuando dice la palabra que en Dios haremos promesas, Dios cumplió con con Noé. Dios le dijo: prepárate un arca, porque voy a enviar el diluvio. Ahora yo te pregunto, ¿Dios falló? Envió el diluvio. ¿Pero qué hizo Noé? Te creo, Dios, te creo. En aquel tiempo no llovía. En aquel tiempo solamente caía rocío, como cuando cae sereno, pero era un sereno espeso. Era un sereno como cuando decimos aquí que está chispeando, chipi, así, más delgadita. Pero con ese sereno solamente se mantenía. Pero dice que Dios le habla a Noé y le dice: hace un arca. Imagínese, Noé le hubiera dicho: ¿qué? ¿Cómo me voy a hacer un arca, Dios? ¿De dónde vas a sacar tanta agua? ¿Y la dimensión que quieres? No como crees. Noé dice que le dijo a Dios: sí. ¿De qué medida? Y vas a hacer esto y esto, y de tal color, y una ventana, y de tantos pisos, y una puerta, y vas a entrar, y los animales vas a ponerlos de esto y esto, vas a separar. Y Noé atento, esperando la promesa de Dios. Y mi bisabuelo, y él sigue construyendo el arca. Dime de un pastor que no ve evidencias del Espíritu Santo y se frustra. Mucho más de un profeta que profetiza y no se cumple lo que dice. Noé predicaba y no se cumplía nada. Y él seguía predicando: arrepiéntanse, va a venir un diluvio, Dios va a enviar un diluvio. Y la gente se reía. Me imagino que hasta lo señalaban y le decían: Noé, ya cállate, ¿no te bastan 120 años? Llegó el tiempo en donde Dios le habla a Noé y le dice: entra en el arca. Dice que Noé entra en el arca con sus hijos, con sus nueras, con su esposa. Y cuando Noé entra en el arca, la puerta
Dios la cierra. ¿Saben por qué Dios la cerró? Porque Noé podía tener misericordia y abrir la puerta para que los que no quisieron creerle pudieran entrar. Es por eso que Dios cerró la puerta. Apocalipsis dice: yo soy el que abro y el que nadie puede cerrar, y el que cierra y el que nadie puede abrir. ¿Por qué te estoy diciendo esto, hermano? Porque nuestro deber es edificar el arca. Nuestro deber es obedecer a Dios y deja que Dios envíe la lluvia. ¿Cómo? La Escritura dice que abrió fuentes de abajo de la tierra y fuentes del cielo. Se rompieron las fuentes tanto de la tierra, tanto del cielo. Y comenzó a descender, comenzó a llover, comenzó a fluir. El arca comenzó a crecer. Entonces la gente comenzó a creer en lo que Dios había dicho a través de Noé. Dios está buscando de ese tipo de gente. Noé hizo el arca. Josué obedeció. Da 7 vueltas a Jericó y se van a caer. Josué obedeció. Y lo único que Dios nos pide es: si oyeres atentamente mi voz y cumplieres todos estos estatutos, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Todo lo que emprendas prosperará, todo te saldrá bien. Amén. Entonces veremos cumplida, entonces romperemos los límites, hermano. Pero necesitamos trabajar, necesitamos hacer la obra. Cuando se nos llame a predicar, ahí estamos. Cuando se nos llame a buscar de Dios, ahí estamos. Cuando se nos llame a solicitar algo en las necesidades, ahí estamos. Hoy en la actualidad queremos que el pastor haga todo. Dios haremos